Distinguido oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, el corazón de Dios. No deje de hacer su pregunta en cuanto a temas bíblicos y de salud visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Y por favor, suscríbase. Si está suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Antes de adentrarme en esta reflexión bíblica, ¿qué es el corazón humano? El corazón humano bombea sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. En primer lugar, obviamente, esta reflexión no es sobre el corazón como un órgano vital, un músculo que bombea la sangre por todo el cuerpo. Aunque no tengo la especialidad de cardiólogo, mi práctica es medicina general. No obstante, le diré cómo funciona el corazón humano y qué aspecto tiene el corazón. Las dos cámaras superiores, voy a presentar las imágenes del corazón, que se llaman aurículas, y las dos cámaras inferiores se llaman ventrículos. La sangre fluye por el corazón y los pulmones hacia las aurículas y desde las aurículas hacia los ventrículos. Los ventrículos bombean sangre fuera del corazón hacia los pulmones y otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar el corazón humano? Para prevenir las enfermedades del corazón, puedes hacer lo siguiente: alimentarte saludablemente, mantenerse activo o activa físicamente, mantener un peso saludable, dejar de fumar y evitar el humo de otros fumadores, a lo que le llamamos humo de segunda mano, controlar su colesterol y la presión arterial. Si tomas alcohol, no es una buena idea. Me centraré en esta oportunidad en lo que la Biblia tiene que decir sobre el corazón. La Biblia menciona el corazón aproximadamente 1000 veces. Ya después de dar la introducción en medicina, la ciencia, ahora me voy a centrar en lo que es la Biblia, lo que habla del corazón. El corazón es la parte donde habitan nuestras emociones y deseos. ¿Tiene Dios corazón? Dios tiene emociones y deseos. También puede decirse que Él tiene un corazón. Según el pasaje leído de Hechos, capítulo 13, versículo 22, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dio un gran tributo a David como varón conforme a su corazón, que haría todo lo que Dios quería. Este versículo 22 combina con 1 de Samuel capítulo 13 y el versículo 14, un hombre conforme a su corazón, es decir, un hombre que le obedezca en todo. El corazón duro no agrada a Dios ni puede durar mucho. Y según 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35, Dios buscaría al hombre que anduviera según su corazón. Y aunque en este momento no se sabía, ese hombre sería David. Según el pasaje de Hechos, esto significa hacer la voluntad de Dios o voluntades
como investigando como es en el griego. Y Dios bendice a su pueblo con líderes que conocen y siguen su corazón. Según Romanos, Dios conoce el corazón. Romanos capítulo 8, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios es el escudriñador de corazones. Mira las emociones que surgen dentro de ellos al dirigirse a Él en oración. Si Dios escudriña los corazones de los hombres, puede también interpretar la mentalidad del Espíritu. Aunque esta mente haya expresión solo en gemidos, lo importante es que las oraciones del Espíritu Santo por nosotros son siempre conforme a la voluntad de Dios. Y por cuanto están siempre en conformidad a la voluntad de Dios, son siempre para nuestro bien. Dios escudriña los corazones humanos. Sabe también la intención del Espíritu, sea la mente o disposición del Espíritu. Y la frase la mente del Espíritu puede indicar la disposición producida por el Espíritu. Dios sabe cuál es esta disposición producida en el cristiano por el Espíritu Santo. Y según Jeremías, muy conocido por muchos, el capítulo 17 y el versículo 9, la naturaleza humana no regenerada se encuentra en una condición desesperada sin la gracia divina, descrita por el término gravemente enfermo en ese versículo 9 en otras versiones, desesperadamente corrupto, desesperadamente enfermo. Y Jeremías capítulo 30 versículo 12, donde aparece el significado incurable. O sea, toda generación necesita una regeneración de alma por el Espíritu y la gracia de Dios. O sea que todo el mundo necesita una regeneración. Y el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, registra que las personas acudían a Juan el Bautista en masa a oírle de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Transjordania. Algunos de sus oyentes respondían a su mensaje y eran bautizados por él en el Jordán, con lo que venían a decir que estaban listos para dar toda su lealtad y obediencia al Rey venidero. En el caso de los fariseos y saduceos, la cosa cambiaba. Cuando fueron a escucharle, Juan supo que no eran sinceros. Reconoció su verdadera naturaleza, y esto fue por el Espíritu Santo. Los fariseos profesaban gran devoción a la ley, pero interiormente eran corrompidos, sectarios, hipócritas, y pretendían una justicia que no tenían. Los saduceos eran aristócratas sociales y escépticos religiosos que negaban doctrinas básicas como la resurrección del cuerpo, la existencia de los ángeles, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Por ello, denunció ambas sectas como engendros de víboras que pretendían desear huir de la ira venidera, pero sin exhibir señales de verdadero arrepentimiento. Juan les exhortó a que demostrasen su sinceridad dando frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, como escribió Miller, de nada sirve si produce solo unas pocas lágrimas, un espasmo de sentimiento y un poco de temor. Hemos de dejar los pecados de los que nos arrepentimos y andar en los caminos nuevos y limpios de la santidad. Tito, en el libro de Tito capítulo 3, versículo 5, nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó de la culpa y la pena de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos eran futuros cuando el Salvador murió y su muerte los cubrió todos.
Pero una de las más sencillas y claras verdades del Evangelio es que la más le cuesta al hombre recibir. Se trata de que la salvación no se basa en las buenas obras. Uno no llega a ser cristiano por vivir una vida cristiana. No son las buenas obras las que van al cielo, la persona que hacen buenas obras. El testimonio constante de la Biblia es que los hombres y mujeres no pueden merecer la salvación. El hombre o la mujer no puede salvarse por buenas obras. Todas sus acciones justas son como trapos de inmundicia para Dios. No pueden llegar a ser cristianos viviendo la vida cristiana por la sencilla razón de que no tienen poder en sí mismos para vivir una vida cristiana. No son los buenos los que van al cielo, son los pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. Las buenas obras no nos hacen merecedores de la salvación, sino que son resultado de la salvación. Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración. El corazón humano en su estado natural es malvado, traidor y engañoso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, la caída nos ha afectado en el nivel más profundo. Nuestra mente, emociones y deseos han sido manchados por el pecado y estamos ciegos a cuán dominante es el problema. Por lo tanto, es importante tener una regeneración en nuestra mente. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.